El tema de la sesión del día de hoy es laboratorio de enfermedades cardiovasculares. En la primera sesión revisamos laboratorio de enfermedades renales, en el tema número 2, laboratorio de enfermedades hepáticas. Y vimos básicamente de que cuando nos estábamos refiriendo a un marcador, nos estábamos refiriendo, como en términos sencillos de decirlo, como a una señal de auxilio que enviaba un órgano, como una señal de alarma que enviaba un órgano, entendido pues desde el punto de vista de una elevación o una disminución de estos, lo cual nos puede dar a entender como interpretación que está existiendo un proceso que podría ser transitorio, que podría tener una elevación fisiológica o patológica. Listo. Ahora, entonces, nos quedamos con el término de indicadores. Pero ahora vamos a referirnos ya no al riñón o al hígado, sino más bien al corazón. Y este también puede tener ciertos indicadores ante algún evento cardíaco, como ustedes ya podrán ir viendo en la clínica de medicina 1, ¿no? ¿Qué pasará cuando una persona, o a qué evento nos estaremos refiriendo cuando una persona siente ese dolor de manera aguda, como en punta de lápiz a nivel de la región torácica, y siente de que este se irradia o al cuello, o sea, a la región del esternocleidomastoideo, o se extiende hacia el hombro izquierdo, o se va hacia la boca del epigastrio, o empieza a sentir a la vez opresión de pecho, o empieza a sentir la falta de aire, este sentimiento de angustia profunda o este sentimiento inminente de muerte. ¿Qué estará pasando con esta persona? Entonces, esta clase de patologías, esta clase de eventos nos estarían indicando hacia ciertos términos que ustedes van a estar conociendo en medicina 1, como vendría a ser, por ejemplo, lo que podríamos suponer como un infarto agudo de miocardio. Eh, ante esta clase de eventos, van a haber ciertos indicadores que va a estar lanzando este órgano que a ti te van a hacer pensar, hey, este es un evento agudo, este es un evento que ya tiene tiempo, este es un evento que ya ha transcurrido antes en este paciente y es una recidiva, o este paciente no está siguiendo su tratamiento y por ende también hay ciertos indicadores y marcadores, porque habíamos dicho de que estos indicadores y marcadores pueden servir como o sea, como ayuda diagnóstica, como complemento diagnóstico, así como también para que yo pueda tener un control, un seguimiento, para que yo pueda también seguir medidas de prevención dentro de otras utilidades que les damos a estos, ¿no? Listo. Entonces, vamos a enfocarnos básicamente en tres puntos importantes que vendrían a ser las hiperlipemias, el riesgo coronario y el infarto de miocardio. Listo. Ahora, con respecto a las enfermedades cardiovasculares, debemos mencionar un tema que es muy importante con respecto a los, ¿cómo se diría? Aquellos en los que nosotros podemos tener una, una presentación activa, es decir, aquellos que nosotros podemos modificar. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues como ustedes ya sabrán hasta este punto en Medicina 1, y bueno, y aquellos que todavía no lo saben también lo irán conociendo, ¿a qué nos estaremos refiriendo si nosotros hablamos de género, edad, sexo, enfermedad actual o enfermedades por antecedentes familiares, el estilo de vida de la persona? Así es, estamos hablando con respecto a aquellos factores que pueden ser modificables o no modificables en el estilo de vida de la persona. ¿Ustedes creen que si una persona está comiendo de la manera de que produzca una mayor ingesta y una menor pérdida de este consumo de energía que está haciendo, pues cómo resultará con esta persona? ¿Qué es lo que pasará con esta persona? Pues obviamente va a haber un aumento de la adiposidad de esta persona. Estamos hablando de este personaje, ¿no? Homero Simpson. Uno de los principales personajes de los Simpson. ¿Y esta persona ustedes creen que tendrá una vida sedentaria o tendrá una vida saludable? Esta persona, si bien es cierto, ¿alguien prendió Eh, su micro, chicos? ¿Querías comentar algo? Iba a responder justamente que muy sedentaria, y a eso le sumas que trabaja en una planta nuclear. Sí, exactamente. Entonces estamos hablando de una persona que está la mayor parte del tiempo sentada, lo que significa de que hay falta de ejercicio físico. Entonces, a eso sumémosle también los factores ambientales, ¿no?
Es decir, ¿qué clase de comida, qué clase de alimento está ingiriendo este? ¿Será de que come de manera saludable o será de que come más bien alimentos grasos, como por ejemplo hamburguesas, pizzas, altas grasas saturadas? Entonces, ¿qué quiere decir? De que esta persona estará llevando un estilo de vida saludable o uno no saludable. Obviamente uno no saludable. Por aquí lo intentamos ver haciendo ejercicio, ¿no? Pero con una silla. Entonces, todos estos factores que nosotros vemos aquí, si bien es cierto, son modificables, sí, pero como él no los está modificando, es decir, no está cambiando esta comida grasosa por comida saludable, por vegetales, por una dieta rica en ácidos grasos, en menestras, una dieta balanceada, es decir, de que ya, así como en ese episodio, ¿no? Que le dicen a Lisa, hey, no vives de ensalada, sí, pero si bien es cierto, en la pirámide alimenticia tenemos estos componentes en los cuales nos hablan de un grupo de carbohidratos, un grupo de vegetales, y nos hablan también del consumo de frutas, de verduras, acompañados de una buena actividad física, de acuerdo a la OMS, al menos media hora al día. Eso que ya se estaba elevando, ¿no? A raíz de esta pandemia, a partir de la pandemia justamente y la detección de los grados de obesidad en la población, empezaron a decir de 35, 40 minutos al día. ¿No? Pero obviamente de acuerdo al peso de la persona esto también va a ser progresivo y de acuerdo a la actividad de esta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que, entonces, si yo tengo una vida sedentaria, eso puede ser un factor modificable o no modificable. Obviamente es aquello en lo que yo puedo tener una intervención. Entonces, si yo puedo tener una intervención, eso lo convertiría en un factor modificable, porque yo lo puedo cambiar. Puedo cambiar así también el consumo de comida grasosa, comida rápida, esto también lo puedo cambiar por una dieta balanceada. Entonces, eso significa de que ahí yo también puedo modificar ese factor que vendría a ser la alimentación, ¿no? Ahí también puedo tener modificación. Entonces, la modificación de los estilos de vida, eso de ahí, eso se le conocería como un manejo no farmacológico, sino más bien es este manejo que va a acompañar a todos los tratamientos, ¿no? Por eso ustedes van a ver en medicina uno de que así como los doctores recetan un tratamiento farmacológico, dicen de que esto tiene que ir acompañado con el cambio en los estilos de vida. Bueno, ellos se refieren como modificación de los estilos de vida, ¿no? Lo cual hace bastante referencia a los pacientes hipertensos con el consumo de sal y a los pacientes diabéticos con el consumo de azúcar. Entonces, de igual forma, también es muy importante este tratamiento y manejo no farmacológico en estos pacientes que pueden, ¿ustedes creen de que este paciente puede llegar a tener un riesgo de algún evento cardiovascular? Pues obviamente sí, porque como les voy a enseñar más adelante, o algunos que ya lo saben, los felicito, pues, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Cómo se les conoce a las hamburguesas? Como las tapagrasas, no, perdón, como las taparterias. ¿Por qué? Porque aún en la manera inconsciente con la que lo están diciendo, están tratando de decir de que puede haber en una arteria un taponamiento. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay un taponamiento? Hay una obstrucción. Y entonces, si hay una obstrucción, no hay el paso de fluido. Y ahora, ¿qué es lo que pasa cuando no le llega el fluido, en este caso en el torrente sanguíneo? ¿Qué es lo que pasa cuando no llega la sangre a un órgano? Pues no se oxigena. Y si un órgano no se oxigena, ¿qué es lo que pasa? Necrosis, se muere. Ahora imagínense que se muera un lado del corazón. ¿O qué es lo que pasa si se muere, si no le llega el correcto oxígeno al cerebro? También pues va a haber un proceso de necrosis, de muerte. Entonces eso es básicamente lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Miren, ya hemos abarcado 3 puntos. Es decir, de que hay factores, aquí estaban los eventos cardiovasculares que les mencionaba, pues obviamente ya la descripción se los di al comienzo para no hacer repetitiva esta parte, la descripción del tipo de dolor que pueden llegar a sentir estas personas por acá más imágenes. Y bueno, una de las cosas que les había mencionado era la modificación de los estilos de vida, ¿no? Aquí estamos viendo ya cómo es que se está cambiando estos estilos de vida de la persona de una manera sedentaria. Al inicio del ejercicio también mencionamos aquello referido por la OMS, los cambios en la alimentación, la actividad física, la actividad, que son cambios muy importantes. Miren, puede cambiar. Ya, listo. Entonces, punto número 1, ya lo hemos visto, que vendrían a ser los estilos de vida de la persona, para pues poder conseguir un corazón mucho más saludable. Y el tipo de dolor, también ya les di una pequeña descripción acerca de cómo podría ser este, ¿no?
Listo. Entonces, el punto número 1 ya hemos visto que vendrían a ser los factores de riesgo. Listo. Ahora, eh, también, también quiero que revisemos el siguiente punto. Con respecto a que yo les había mencionado un proceso de obstrucción, un proceso, el cual vamos a ver más adelante en el caso de las dislipidemias, pero también les había mostrado con mi mano como que un proceso obstructivo. Ahora, les había dicho de que cuando no hay paso de fluido, en el caso del torrente sanguíneo, pues no hay este paso de sangre y por ende la sangre, ¿qué es lo que hace? Pues lleva oxígeno, pero al no llevar una sangre oxigenada hacia un determinado músculo, pues este no va a recibir oxígeno y si no recibe oxígeno hay necrosis, hay muerte. Entonces, ante un proceso necrótico, ¿qué es lo que pasa? También este músculo va a empezar a emitir ciertos elementos que nosotros vamos a conocer como indicadores. Les había dicho en la primera sesión de que cuando nosotros cogemos una lectura y empezamos con nuestro marcador empezar a resaltarla, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente empezamos a ver las cosas más importantes y las señalamos, ¿no? Las señalamos. Exactamente lo que quiere hacer un indicador, lo que quiere hacer un biomarcador, porque bueno, acá tenemos un marcador, pero bueno, en una estructura, en un organismo vivo, ya le ponemos o acotamos el término de biomarcador, lo que quiere hacer es exactamente lo mismo, que ustedes puedan prestar atención en esa hojita de resultado de laboratorio, que ustedes puedan decir, hey, estos marcadores están fuera del rango normal, entonces aquí yo tengo que centrar mi atención. Y no simplemente decir, hey, esto está por arriba de lo normal o por debajo de lo normal, sino qué interpretación le das tú a esto. Puede ser de que haya un daño miocárdico eh, que pueda ser reciente, de acuerdo a mis marcadores, o haya sido hace 14 días, como lo vamos a ver que pueden durar hasta las troponinas, o muchos otros que vamos a ir conociendo, o si es un evento agudo, o si se está elevando por ahí la mioglobina, por ejemplo. Entonces, todos esos datitos los vamos a ir conociendo y ustedes van a ir viendo, entonces, de que estos básicamente nos van a servir, pues para que yo pueda fijar mi atención en estos y pueda decir, miren, y por acá les pongo el concepto, ¿no? Biomarcador vendría a ser una sustancia o parámetro medible que vendría a ser un indicador de un proceso biológico o patológico, porque habíamos dicho de que en muchos otros casos también podrían ser indicadores pues de algún proceso transitorio fisiológico, ¿no? O también podríamos estar hablando de un proceso patológico subyacente. Ahora, les voy a poner aquí esta imagen dentro de las cuales ustedes van a poder ver de que dependiendo de la estructura que se vea dañada o que esté abarcando un proceso biológico o patológico, pues este va a lanzar a la sangre, al torrente sanguíneo, una serie de lo que ya dijimos, que pues vendrían a ser indicadores, ustedes los pueden conocer porque hay de muchos tipos, pueden ser enzimas, pueden ser también otros elementos que van a ser enviados a la sangre y nosotros lo conocemos como indicadores, que pues me van a estar básicamente traduciendo un proceso que puede ser bueno o malo que yo tengo que interpretar de acuerdo a los valores que este va a estar arrojando, de acuerdo también a la sintomatología y clínica del paciente. Entonces, por ahí pueden haber un reactante de fase aguda, como el PCR, u otro, como el fibrinógeno. Entonces yo voy a decir, hey, ¿por qué estos se están elevando? Obviamente yo ya voy a decir y voy a saber, dado que son reactantes de fase aguda, entonces yo voy a decir que hay un proceso, hay una eventualidad aguda que se está desarrollando en esta persona. Listo, puede ser un proceso de sepsis, por ejemplo, ante reactantes de fase aguda, ¿no? Los cuales también los vamos a revisar en otra sesión. En esta sesión vamos a revisar solo algunas. Entonces les decía, esto de aquí también ya lo vimos que podría tener una utilidad diagnóstica, pronóstica o terapéutica. Porque ustedes qué creen? Que los doctores simplemente porque sí saben el hecho de que una persona tiene riesgo de un evento cardíaco grave. No, pues estos se basan también de indicadores, se basan también del estilo de vida de la persona. Hay muchos factores que les pueden indicar al médico, futuramente ustedes también, que pues esta persona puede tener un evento coronario.
Entonces, a eso nos referimos con un pronóstico, que un paciente puede tener un buen o un mal pronóstico, así como también de manera terapéutica, estos pueden ser muy útiles. Listo. Entonces, acerca de los marcadores ideales que hemos mencionado, de que, si bien es cierto, habíamos mencionado la sesión pasada de que idealmente un marcador, ya sea cardíaco, de función hepática o de función renal, pues deberían ser altamente sensibles y altamente específicos. Es decir, de que si yo, si yo siento que algo anda mal, entonces yo debería elevarme, yo como marcador siento que algo anda mal, ¡puf!, me disparo. De ese modo yo estoy enviando una señal de que algo anda mal y debería ser 100% específico. Eso querría decir de que si yo me disparo a la sangre y yo provengo del corazón, pues para referirme a especificidad yo debería decir de que únicamente yo salgo del corazón, de modo que la persona que interpreta el resultado dice, esta enzima, pongámosle, esta enzima es derivada del corazón, producida por un cardiomiocito, célula cardíaca. Entonces, yo podría decir de que dado que esta proviene de un cardiomiocito, entonces esto obviamente es de tejido cardíaco. Entonces hay un problema a nivel cardíaco. No como, por ejemplo, podríamos hablar de la lactato deshidrogenasa, dado que la lactato deshidrogenasa, pues esta no es específica y puede ser producida ante cualquier daño de cualquier órgano. Entonces, ante cualquier lesión orgánica en sí, ¿no? Entonces, no podría ser algo específico. Y al elevarse esta, yo no podría decir, hey, hay daño cardíaco, ya que también podría ser hepático, renal o de cualquier otro órgano. Entonces, si yo digo de que vamos al primer ejemplo, o sea, en el que yo sé de que el cardiomiocito podría estar produciendo esta enzima producto del daño, o podría decir de que este se eleva rápidamente ante cualquier afectación de la integridad de este, entonces este se va a elevar rápidamente. El primer ejemplo que hemos visto con el ejemplo supuesto del cardiomiocito es muy diferente al segundo caso que les he puesto, en el que hablábamos de la lactato deshidrogenasa, en la cual esta pueden elevarse sus valores ante cualquier lesión o daño orgánico. Entonces, hemos visto un primer caso en el cual sí estaríamos hablando de una alta sensibilidad y una alta especificidad, mientras que en este segundo caso no tanto así. Ahora, con el segundo punto que quiero resaltar aquí es que habla de un auge y una caída rápida después de la isquemia. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar al monitoreo de los eventos cardíacos también. Porque yo puedo saber de modo de que, por ejemplo, pongámosle de que un paciente no, uno, me puede ayudar para saber si el paciente está teniendo el evento cardíaco en ese momento, o también me puede ayudar a saber hace cuánto tiempo tuvo un evento cardíaco, dado que hay algunos marcadores que pueden estar perennes todavía hasta 14 días después, hasta 14 días y después empiezan a disminuir, es decir, se elevan en el momento del evento cardíaco y luego pueden ir disminuyendo. Entonces, si se alejan hasta 10 a 14 días, entonces yo puedo decir, hey, este evento cardíaco fue hace 10 o 14 días. Entonces, también van a haber algunos, como lo van a ver más adelante, de que se elevan justamente dentro de la primera hora y media, dentro de las primeras 2 horas, como por ejemplo en el caso de la mioglobina, ¿no? Que también la vamos a revisar. Entonces, tú puedes decir, este paciente está teniendo un evento coronario agudo, ¿no? ¿Qué más? Debería ser capaz de funcionar de manera confiable, uniforme, debería ser simple de realizar, es decir, sacándole una muestra de sangre. Yo podría, por ejemplo, tendría la capacidad de detectarlo, pues eso sería ideal y no tanto, no tener tanto afán en el cómo obtener la muestra, ¿no? Dado que mientras que más difícil es obtener la muestra, también más... ¿Alguien quería comentar algo? Ok. Más difícil va a ser también el poder obtener, les decía de que debería ser sencillo porque a más difícil de obtener, pues me voy a tardar más. Entonces, no debería yo tardarme demasiado en conseguir este marcador porque si no, pues el evento cardíaco pues va a seguir ocurriendo y yo no voy a poder tener una actuación de manera temprana o en todo caso, pues como para paliar. Ahora, también me habla de que debe tener un tiempo de respuesta menor a 60 minutos, así como
habíamos mencionado en el ejemplo anterior, pues yo debería ser capaz de conseguirlo de manera sencilla, de modo de que al momento que yo lo consiga, yo pueda saber el rango de tiempo de actuación de este, de modo que yo también pueda actuar, pueda darle un tratamiento. ¿Qué más? Debería ser no influenciable por el funcionamiento de otros órganos, particularmente la función renal. Entonces me está hablando básicamente de la especificidad que habíamos mostrado en el primer ejemplo también, que se los ponía por acá más o menos. Ya. Ahora, ya. Acá lo que les quería mostrar era de que les había puesto una imagen de diferentes colores de resaltadores y de diferentes formas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tipos. Van a haber diferentes tipos de bueno, de marcadores en este caso, pero cuando ya hablamos del corazón, pues estaríamos hablando de un biomarcador, porque estamos hablando de un organismo vivo. Entonces, aquí hablamos de diferentes tipos. Y en los marcadores, aquí también van a haber diferentes tipos. Como lo vamos a ver más adelante, van a haber aquellos marcadores que van a estar, van a ser propios de procesos de inflamación, hasta propios de procesos de necrosis, perdón. Ahora, entonces, solamente para reforzar un poco la idea de que es un marcador cardíaco, aquí esto es lo que les comentaba y lo que habíamos representado de manera tan ilustrativa, ¿no? Porque sus doctores les pueden preguntar, ¿qué es un marcador cardíaco? ¿No? Entonces, yo les voy a contar una historia. Dentro de todos los componentes por los cuales puede estar conformado o estructurado el corazón, este músculo cardíaco, de todos estos componentes, estos pueden ser liberados a la circulación ciertas, por ejemplo, ciertas isoenzimas, ciertas enzimas, ciertas subunidades, que pueden ser, por ejemplo, subunidades, por ejemplo, de las troponinas, enzimas, como por ejemplo el fibrinógeno, como por ejemplo, pueden haber otros también producto del metabolismo, del catabolismo, etcétera. Estos pueden ser liberados a la circulación, al torrente sanguíneo. ¿Pero en qué momento? Por ejemplo, cuando ocurre una lesión miocárdica. Lesiones miocárdicas, como por ejemplo, un infarto de miocardio, una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, también una miocarditis, arritmias, embolias pulmonares, o también pueden elevarse ante procesos traumáticos o procesos como, por ejemplo, quirúrgicos, ¿no? Como, por ejemplo, en una operación de coronarias o cirugías percutáneas, como también está el ejemplo. Entonces, les había dicho de que estos marcadores cardíacos me van a ayudar en el diagnóstico, a estratificar el riesgo, de ello también habíamos hablado, y de que tiene implicancias pronósticas y terapéuticas. Todos estos puntitos ya los hemos mencionado. Y también, ¿cómo consideramos aquí? Lo consideramos como una herramienta esencial para la valoración del paciente con dolor torácico. ¿Por qué? Y bueno, y acá están viendo los diferentes tipos, ¿no? Hay aquellos marcadores de inflamación, de necrosis, como los vamos a ver en un momento, hasta llegando a los de isquemia también, ¿no? Pero bueno, ¿y por qué acá hago una pausa? Y les iba a dar un ejemplo de por qué vendría a ser una herramienta esencial para la valoración del paciente con dolor torácico. ¿Por qué? Miremos aquí. Porque hay muchos tipos, como ustedes lo irán conociendo en este ciclo, de que así como el dolor que les había descrito, este dolor opresivo que se irradia hacia el hombro izquierdo, se puede irradiar hacia el nivel del esternocleidomastoideo, es decir, hacia la región del cuello, también que puede ser como de tipo opresivo, de tipo como punta de lápiz o de costado, que se puede sentir en el pecho, que se puede irradiar hasta hacia la boca del estómago, como también les había dicho, que puede ir acompañado de un sentimiento de angustia o un sentimiento inminente de muerte, como se los mencioné al comienzo. Este dolor también puede ser comparado con el de una costocondritis. Se puede parecer, sin embargo, obviamente no va a tener la misma, en todo el grado, ¿no? La misma sintomatología, los mismos signos. Tampoco podemos decir, bueno, acá de aquí, en este caso, pues podemos decir de que dura menos de media hora, dura más de media hora, y muchos otros indicadores que ustedes van a ir conociendo, porque tampoco es como que vamos a hacer una semiología ahorita del dolor torácico, pero es importante. ¿Por qué? Porque luego de la semiología del dolor torácico, con la ayuda de los exámenes de laboratorio, ustedes van a poder diferenciar, uno, al momento de que se realiza el recojo de los signos y síntomas, ya, eso es algo muy importante. Pero
Aquí estamos hablando un proceso inflamatorio, costocondritis, itis, inflamación. Hablamos de una inflamación del cartílago que puede estar simulando este dolor torácico. Pero ¿cuál es la diferencia? De que este podría ser de origen cardíaco, mientras que este no, porque estamos hablando de estructura músculo-esquelética. Mientras que aquí estamos hablando de un origen cardíaco posiblemente. Entonces, una de las principales características diferentes que les van a decir es que aquí en un dolor torácico, para ponerles ejemplos de la importancia de este examen, es que este puede elevar enzimas cardíacas. Pero ustedes creen que una costocondritis, dado que no está afectando estructura miocárdica, podría elevar enzimas cardíacas? Pues obviamente no. Entonces, solamente era para hacer referencia a este punto, ¿no? La valoración de un paciente con dolor torácico. Si bien es cierto, ambos pueden ser pacientes que pueden presentar dolor a nivel de la región torácica, pero este va a cursar con elevación de enzimas cardíacas, mientras que este otro no, porque estamos hablando de un proceso a nivel musculoesquelético, pero a nivel de la inflamación del cartílago. Y aquí algunos datitos, ¿no? De la valoración del paciente con dolor torácico. Solamente de manera informativa, ¿no? Como que para que vean que hay múltiples causas, ¿no? Así no les pido que se lo aprendan, solamente para mencionarlos. Ahora, habíamos visto diferentes tipos de resaltadores, diferentes colores, diferentes presentaciones, igual aquí. ¿Por qué? Porque estos marcadores también van a depender, también así los pueden encontrar de diferentes formas, colores y precios. No, es broma. Aquí los pueden encontrar de acuerdo a la etapa en la que este proceso está ocurriendo, proceso patológico, proceso de daño, proceso de falta de oxigenación, porque todo en este caso va a ser de manera concadenativa. ¿Qué quiere decir? Ante un proceso proinflamatorio en el cual participan las citoquinas, van a haber una elevación de ciertos marcadores. Pero luego de este proceso, dado de que sigue, por ejemplo, pongámosle, dado de que sigue habiendo una obstrucción, pongámosle así, dado de que sigue empeorando el cuadro, entonces este cuadro también va a llevar a al subdesarrollo de hechos, como por ejemplo, bueno, aquí vamos a ver de que van a estar hablando básicamente del proceso de una placa ateromatosa, la cual vamos a ver al final. Entonces, por ello hablan de una desestabilización de la placa y una ruptura de placa. Pero aquí solamente quería que reflejen el hecho de que ante haber un proceso obstructivo, vamos a llegar a este proceso de isquemia. Y posterior a un proceso de isquemia va a haber un proceso de necrosis. Pero tanto los procesos de inflamación, los procesos de isquemia y los procesos de necrosis me van a ir acompañados de ciertas enzimas en las que yo voy a poder determinar, ya, esto es propio de este proceso patológico. Por ejemplo, en un proceso de necrosis, en el cual ya no está habiendo la correcta oxigenación de un órgano, de una estructura orgánica. Entonces, yo puedo decir, pueden haber ciertas enzimas, pueden haber ciertos marcadores que se van a estar elevando o saliendo disparados ante este evento. Entonces, estos marcadores me van a estar hablando de un proceso de necrosis. ¿Qué es lo que entendemos por necrosis? Por falta de oxígeno. Entonces, en qué enzima, en qué molécula yo podría estar pensando? Una de las principales que vamos a ver en la siguiente lámina, pues vendría a ser la mioglobina. Porque recordemos que es el primo hermana de la hemoglobina, ¿no? La cual básicamente va a estar, bueno, ahí van a ver en su estructura cuaternaria que tiene un espacio específico para el oxígeno. Entonces, por ahí para que lo vayan recordando. Y dentro de estas también tenemos de que se encuentra como marcador de necrosis cardíaca también la CKMB en sus isoformas y las troponinas, ¿no? Y, y también la T, que nos van a ayudar para qué, cómo, cuándo, para el diagnóstico y la estratificación de riesgo de un síndrome de dolor torácico y también algún evento coronario agudo. Entonces, a ustedes les pueden poner, son marcadores de necrosis cardíaca, ustedes ya saben cuáles son. Ahora, ¿de cuál habíamos hablado? El número 1 que habíamos hablado era el de la mioglobina.
Entonces, habíamos mencionado de que este tiene una aparición precoz. ¿Por qué? Y acá les pongo la imagencita, ¿no? Habíamos hablado de que este es uno de los primeros en elevarse. ¿Por qué va a ser uno de los primeros en elevarse? Porque miremos aquí, si tú te estás quedando sin oxígeno, pues obviamente tu órgano al que no le está llegando el oxígeno, lo va a detectar y va a decir, hey, acá falta oxígeno, acá falta oxígeno. ¿Y qué habíamos dicho como principal definición? De que era una salida de componentes estructurales hacia el torrente sanguíneo, que van a estar llevando un mensaje, ¿no? En este caso, pues la mioglobina, al salir a la sangre me estaría traduciendo y diciendo de que no está habiendo una correcta oxigenación. Listo. Entonces, si es de aparición precoz, pues obviamente va a ser útil apenas aparecen los síntomas. Tiene una alta sensibilidad, como ya lo habíamos dicho, al salir del torrente sanguíneo. Sin embargo, es poco específica. ¿Por qué? Porque obviamente, al igual que la hemoglobina, que está circulando pues por toda la sangre, por el torrente sanguíneo, no significa de que va a ser específica, súper específica del corazón. No. ¿Por qué? Porque todos los órganos necesitan lo que vendría a ser la mioglobina, ¿no? Necesitan también las piernas, los brazos, tejido cardíaco, el cerebro, por todas partes. Entonces, por eso no es cardioespecífico. Entonces, ¿es útil para descartar un infarto? Sí, porque podrías estar hablando de un proceso de necrosis, sin embargo, es poco específica. Ahora, van a ver que les pongo unos datitos por aquí. Esto es básicamente que les puede ayudar para su Teams, porque muchas veces, bueno, hay doctores, me han tocado también a mí doctores, dentro de los cuales me dicen, ¿y qué es eso? Como que, ¿qué significa? ¿Qué es el término? ¿Por qué es útil? Porque quieren que ustedes sepan de manera fisiológica el término para que después lo acuñen a alguna patología, ¿no? Entonces, por eso les pongo estos datitos. Pero bueno, como ustedes saben, en las asesorías revisamos las partes más importantes, ¿no? Y cómo vendría a ser la aplicación de estos. Entonces, ¿cuál es la principal función de la mioglobina? Pues la función, como se les pongo acá, almacenar oxígeno. Entonces, está saliendo la sangre, ¿por qué? Porque está habiendo un proceso de necrosis. Uy, entonces, ¿la mioglobina es un marcador de necrosis cardíaca? Sí. Ya vimos el por qué y miremos aquí. Ahí, en las imágenes, ¿no? Justamente lo que les explicaba. Listo. Y para que lo recuerden, el primo hermano de la perdón, de la hemoglobina, ¿no? Y también acá les pongo otras causas de elevación, como por ejemplo, cojamos una de estas, el ejercicio extremo. Si ustedes están realizando ejercicio extremo, bueno, un ejercicio bastante saturado, un ejercicio que está requiriendo bastante de la utilización de brazos, piernas, ustedes están dándole a todo y la están rompiendo haciendo ejercicio, obviamente sus tejidos, bueno, obviamente sus músculos van a requerir, van a tener una mayor demanda de la oxigenación por justamente el esfuerzo físico que ustedes están haciendo en la musculatura. Entonces va a requerir una mayor oxigenación. Entonces es por ello de que esta también va a estar saliendo de la sangre. Listo. También en casos como ustedes lo pueden ver aquí, ¿no? Procesos traumáticos, procesos también que generen estrés, ¿no? Generan estrés, como por ejemplo un proceso de disrofía, corazón abierto, procesos de distrofia muscular progresiva, todos estos. Ahora, número 2, ¿qué vemos aquí? La estructura cardíaca. Vemos aquí los cardiomiocitos, fibrillas musculares, como lo podemos observar aquí también, ya en una vista más, como un super zoom, que podemos ver aquí como al 300%. Lo que nos suelen enseñar en física, ¿no? Las cadenas de actina, de tropomiosina y de troponina, componiendo ¿qué? La estructura cardíaca, que permiten al final ¿qué? La contractilidad cardíaca. Este es básicamente para este movimiento que ustedes conocen como el bombeo, no porque el corazón se vaya a mover, se vaya a ir como un vaivén, o se vaya a ir del centro torácico hacia las piernas, por ejemplo, no, sino más bien este movimiento que va a permitir, perdón, la función sistólica y diastólica, ¿no? ¿A través de qué? Del movimiento de cadenas de miofilamentos, que vendrían a ser reactina, de tropomiosina, de troponina, toda esta composición que ustedes conocen. ¿Y para qué les muestro esto? ¿Para qué nos lo enseñan? Bueno, se lo estoy comentando porque, entonces, ¿yo cómo podría saber de dónde sale que las troponinas, como mencionan aquí, que las troponinas también serían marcadores? ¿Qué rayos son las troponinas? Porque justamente, como les estoy mencionando, forman parte de esta composición de la contractilidad cardíaca, ¿no?
el desplazamiento de la actina de la actina sobre la troponina y cómo actúa la troponina. Todo ello nos lo enseñaron en física. Pero miremos aquí, dentro del cardiomiocito, justamente la imagen que les enseñaba en la fibrilla muscular cardíaca, vemos los cardiomiocitos y adentro ya una vista, ni siquiera sé qué tipo de vista, submicroscópica tal vez, vemos las troponinas miofibrilares y cómo se da toda esta composición y las cabecitas, ¿no? De la actina, de la miosina, justamente para poder generar este movimiento y que se va a traducir en contractibilidad cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta? Si hay un daño y hay una zona que no está recibiendo correcto oxígeno, también referidos a oxígeno, ¿por qué? Porque recordemos que un proceso de necrosis es un proceso en el cual no hay una correcta oxigenación de alguna estructura orgánica. Entonces, uno de los principales requerimientos de un músculo para poder cumplir una función, pues es una correcta oxigenación. A ver, a ver que tú no tengas, a ver que tú estés haciendo ejercicio y tú le digas también, tú no pudiendo mover por ejemplo, tu antebrazo, ¿no? Está necrosado. A ver cómo le dices que se mueva, ¿no? Le dices, oye, muévete. Pues obviamente, si existe un proceso de necrosis, no hay una correcta oxigenación. Entonces, si no hay una correcta oxigenación, ¿cómo tú lo mueves? Entonces, es por ello de que también al no haber oxígeno no hay contractibilidad. Entonces, por eso también, si no llega un correcto aporte de oxígeno, entonces, ¿cómo se mueven estas subunidades? Ya no va a haber ese desplazamiento de la cabecita de la actina sobre la miosina y todo ello, ¿no? Entonces, no va a haber este proceso. Por ello también ponemos de que, y ponemos ciertos datos acá, ¿no? De que es el más adecuado para un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, insuficiencia miocárdica, ¿no? El músculo cardíaco. ¿Por qué? Porque, como ya explicamos, por un proceso de necrosis. Me va a decir, aquí hay muerte. Y miren acá, detecta hasta el daño cardíaco mínimo. Las troponinas son muy recomendadas. Y miremos aquí, tiene un elevado valor clínico para la elección del tratamiento. Les voy a pasar también un artículo de revisión que está bastante sencillito, te da bastantes datos así súper interesantes que ustedes también van a poder rescatar para sus seminarios. Y miremos aquí. Aquí, por otro lado, porque este es en un contexto fisiológico, miremos aquí el contexto ya isquémico, dentro de los cuales vemos de que hay un daño que ha ocurrido a nivel de los cardiomiocitos inducidos por los procesos isquémicos. Y miremos aquí, cardiomiocitos isquémicos. Aquí los vemos rosaditos, todos oxigenaditos, pero aquí ya como de un color negruzco, violáceo. Y miremos aquí, al haber estos, ¿qué me dice acá? Que va a haber una liberación de las troponinas cardíacas a la circulación, al torrente sanguíneo, como una señal de alarma. Entonces yo sé de que aquí ya me puede estar indicando entonces un proceso de necrosis. Y miremos aquí, otro dato muy importante. Allá, ¿y esto en qué se traduciría? Pues como un marcador de evolución, para relacionarlo, marcador de evolución. Ahora, me da otro dato aquí en rojo que también se los mencionan en la teoría, que es, tiene mayor sensibilidad y la especificidad que la CKMB. ¿Qué vendría a ser esto? Después se las voy a presentar. Bueno, aquí nos estamos refiriendo a la creatina inquinasa en su subunidad MB, también la van a conocer. Pero antes, vamos a poner por aquí otro datito acerca de las troponinas cardíacas. Las troponinas cardíacas también se pueden elevar al igual que la mioglobina en otros eventos, ¿no? Como por ejemplo procesos de estrés, procesos de estrés, procesos también terapéuticos, procesos también quirúrgicos, dentro de otros procesos patológicos. Listo. Que pues obviamente van a haber una afectación de los cardiomiocitos, ¿no? Siempre pueden haber muchos otros motivos de elevación de estas. Sin embargo, nosotros tenemos que darle una correcta interpretación del por qué. Entonces, las troponinas cardíacas tendrían una muy alta sensibilidad, porque como lo habíamos visto aquí con este dibujito, el cual es muy ilustrativo, ante un evento isquémico en los cardiomiocitos, pues estos van a salir liberados a la sangre, al torrente sanguíneo. Entonces, vamos a ver de que al haber una lesión, van a salir a la sangre. Entonces, ¿eso de qué me habla? De sensibilidad. Tienen una muy alta sensibilidad y son
altamente recomendados, ¿no? Listo. Ahora, esto es básicamente lo que ya habíamos hablado en la sesión pasada de sensibilidad y especificidad, porque miremos aquí, me ponen también de que tienen un alto valor predictivo negativo. Es decir, de que me diga de que el paciente no tiene en realidad o no ha tenido este evento que yo estoy suponiendo, tal vez de esa forma. Entonces, me ayuda también a poder descartar ello. O en otros casos, confirmarlo también, ¿no? Troponinas cardíacas, entonces, ¿qué era lo que tenían que recordar aquí? Que presentaba una mayor sensibilidad y especificidad que la CKMB. Recordemos esto. Recordemos este concepto antes de que les presente a la CKMB, a la creatinina quinasa, subunidad MB. Ahora, ¿cuál es la utilidad de la creatinina quinasa en el infarto cardíaco agudo? Debemos recordar de que la creatinina fosfoquinasa o CPK o CK, este de aquí vendría a ser una enzima. Les había dicho de que muchos son enzimas, de que muchos de estos marcadores son enzimas, componentes estructurales, como la troponina, porque la troponina es un componente estructural. La enzima, más bien, las enzimas como la CKMB o la CPK, son utilizadas como procesos de catálisis, ¿no? Aquellas que permiten la aceleración del metabolismo de ciertas tareas que tienen estas. Entonces, ¿qué es lo que debo recordar de esta? ¿O qué es lo que primero debo entender? Primero debo entender de esta, de la creatinina fosfoquinasa, de que van a haber tres tipos de esta. La CPK vendría a ser la creatinina fosfoquinasa, pero en su subunidad, en su tipo BB, que vendría a ser la cerebral. Entonces, esta como que no me ayudaría mucho todavía. ¿Ok? Entonces sigo pasando. Pero hay otro subtipo que vendría a ser la CPK-MB. Esta de aquí sí vendría a ser del tejido cardíaco. Mientras que yo puedo encontrar otra que vendría a ser la CPK-MM, que pues más bien me estaría hablando ya de tejido músculo-esquelético, ¿no? Pero entonces, ¿cuál yo creo de que me va a servir más para detectar un evento cardíaco, un evento como un infarto cardíaco agudo? Pues obviamente la que es más específica, ¿no? Aquella en la que yo puedo detectar el daño exclusivamente del tejido cardíaco. Entonces, para estos motivos utilizamos la subunidad EMB. EMB. Entonces, aquí les hablaba de la creatinina fosfoquinasa en la subunidad MB, en las cuales habíamos dicho por acá, solamente a manera de recordatorio, que esta de aquí, la troponina T, tiene una mayor sensibilidad y especificidad que la CKMB. Entonces, ¿cuál preferiría yo? ¿Utilizar la troponina T o la CKMB? Las dos son muy buenas. Esperen, déjenme ver si están por aquí todavía. Ah, ya. Pensé que ya había perdido su atención. Ya. Entonces, ¿cuál preferiría utilizar yo? ¿Una troponina T o una CKMB? Este artículo que les menciono me habla muy bien de las troponinas, me habla muy bien de la troponina T, pero hay muchos centros, muchos establecimientos que no poseen esta clase de examen. Entonces, por ello es de que también se le da una alta importancia y un alto valor, tanto que lo ponemos aquí, como mejor alternativa a la CKMB si es que no hubiera troponinas. Troponinas, mi número uno. Pero por ahí mi segunda opción, pues podría ser una CKMB. Entonces, ¿qué me hice de esta? Esta me habla de que, y aquí les voy a poner una tablita comparativa, pero bueno, quiero que después fijen su atención en esto. Esta subunidad CKMB me habla de que me permite detectar hasta el reinfarto temprano. Estos son datitos que ya hemos visto. ¿Qué quiero compartir con esto? De que así como lo van a ver más adelante, y todavía no se los había mencionado porque se los voy a poner en una tabla en los siguientes slides, ¿qué es lo que va a ocurrir? Les había dicho de que hay algunos que son conocidos como marcadores más tempranos que otros. El primero que les mencioné fue la mioglobina. ¿Qué es lo que pasaba con la mioglobina? Habíamos dicho detección temprana, alta sensibilidad, que se levanta rápidamente, traducido así. ¿Por qué? Porque miremos aquí, la línea azul es la mioglobina. Hay un evento cardíaco, hay un evento cardiovascular, cardiogénico. Ya. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a elevar ante un proceso de necrosis, pues la mioglobina, no le está llegando una correcta oxigenación al órgano. Entonces, ¿quién es la primera en elevarse? La mioglobina. ¿Pero qué es lo que pasa con la mioglobina? No dura mucho elevada. Entonces, vamos a ver de que la mioglobina se eleva y vuelve a bajar.
Pero ¿quién después habíamos dicho que tenía mi número 1 y mi número 2? La troponina y la CKMB. Las troponinas, como habíamos dicho, tienen una alta sensibilidad también y una alta especificidad. Entonces estas van a tender a elevarse más, ¿no? Y vemos aquí la elevación y la disminución de estos a lo largo del tiempo, porque a lo largo del tiempo, hasta qué tanto pueden llegar a mantenerse elevadas, también me es importante para yo saber, como les mencioné al comienzo, hace cuánto tiempo fue el evento. Entonces vemos aquí de que las troponinas todavía van a ver más adelante de que se pueden elevar de 10 a 14 días, ¿no? Y la CKMB, que obviamente no va a tener tanta elevación, pero igual habíamos dicho que si no tenía yo troponina, tener una CKMB también era muy buena, una muy buena opción, ¿no? ¿Por qué? Porque va a constituir un indicador de injuria miocárdica. Aquí otro datito que les había puesto en el caso de que les hagan preguntas, ¿no? En su seminario. Aquí también datitos adicionales y miremos aquí. En el caso de la CKMB, pues me estaría hablando más con respecto a alguna causa o patología de origen cardíaco. Mientras que aquí en la subunidad BB o en la MM, pues me estaría hablando aquí de origen musculoesquelético y aquí de origen más cerebral, mientras que aquí de origen cardiogénico. Ahora, otra de aquí, otra de los indicadores que podemos mencionar, pues vendría a ser la AST o TGO, la que vimos la semana pasada. Sí. Y como habíamos visto la semana pasada, pues habíamos visto en laboratorio de enfermedades hepáticas. ¿Eso qué quiere decir? De que esta no va a ser propia de tejido orgánico cardíaco, entonces no va a ser específica de tejido cardíaco. Y al no ser específica de tejido cardíaco, pues puede elevarse y yo puedo imaginar una lesión hepática también. A eso me refiero con que no es específica, porque no va a significar de que hay una lesión específica a nivel miocardio. ¿Por qué? Porque puede elevarse ante un daño hepático, como ya se los mencioné, ante alguna lesión de algún otro tejido muscular, así como también en la necrosis miocárdica, pero no específicamente de esta. Que se eleve no significa de que yo puedo decir, hey, este está teniendo un infarto agudo de miocardio, por ejemplo. No tanto así va. Y por acá les pongo, allá. Sí, este era de esto, como les había dicho, no era de tanta especificidad porque puede ser producida así como por el corazón, por muchos otros órganos, ¿no? Como el músculo, el riñón, el hígado. Y miremos aquí. No me es tan relevante como la mioglobina o como la CKMB o como las troponinas cardíacas. No son ni altamente sensibles ni altamente específicas. Solamente la consideran como un marcador de necrosis. ¿Por qué? Porque se levanta el daño, sí, pero no me dice de dónde es el daño. Otro que no me dice de dónde es el daño, pero sí se levanta el daño. Se levanta el daño, pero no me dice de dónde viene el origen, ¿no? Vendría a ser la lactato deshidrogenasa, que tampoco es específica del tejido miocárdico. Les había dicho de que una enzima tiene como función, pues, acelerar ciertos procesos del metabolismo, como por ejemplo les pongo acá, ¿no? A eso se refiere con el proceso de catálisis. Este proceso de catálisis me va a permitir acelerar ciertos procesos metabólicos, ¿no? Entonces, ¿quiénes necesitan acelerar procesos? Todas las células. ¿Podría ser una célula cardíaca? Sí. ¿Podría ser también una célula renal, hepática, gástrica? Todas ellas. Entonces, por eso tampoco me habla de un proceso de especificidad, ¿no? De este término tampoco me lo menciona. Y aquí, esto de aquí es importante, que vendría a ser la cinética de los marcadores de necrosis miocárdica. ¿A qué nos referimos con cinética? Cuando estudiamos física hablamos de cinética, movimiento, ¿no? Pero aquí nos vamos a estar refiriendo a esta curva. ¿Por qué? Y la forma de presentación de esta. Como ya se les había mencionado, nos importa saber qué tan rápido se elevan estas, así como nos importa saber qué tanto duran estas. Es decir, de que yo puedo saber, se los mencioné al comienzo, yo puedo saber, por ejemplo, en el caso de las troponinas, si sé que se elevan hasta 14 días después o hasta 10 días después, eso significaría de que yo puedo decir hace cuánto tiempo fue la lesión, ¿no? Pero si yo digo, no, pero la primera vez en detectarse de las troponinas es, o sea, su primera elevación va a ser de 3 a 4 horas. Entonces yo puedo decir, este evento fue hace cuánto tiempo. Este evento
tuvo una duración de hace tanto tiempo, o sea, no fue de tantos días atrás. ¿Para qué es importante esto? Y también fue pregunta de pasito y se los pongo acá entre dos líneas rojas. Para justamente yo poder determinar esta clase de alteraciones y también poder tener un pronóstico de estas. Entonces yo poder determinar fue un proceso agudo, fue un proceso reciente o fue un proceso recidivante. Ahora, ¿de cuáles hemos hablado? Hemos hablado de la mioglobina, de la CKMB, de la troponina T, de la troponina I. También la hemos mencionado que vendrían a ser las dos subunidades más importantes de las troponinas, ¿no? Tanto la T como la I. Y esto de aquí es muy preguntado. Y usualmente fue pregunta de un pasito, el de decir, ¿no? La troponina T, ¿hasta qué día después del evento miocárdico se puede detectar? Y te ponían la opción, ¿no? Hasta 14 días, lo cual es correcto. En el caso de la troponina T, sí, se puede elevar hasta 14 días y tiene una alta especificidad y una alta sensibilidad, ¿no? Es una de las que más se eleva. Aquí lo pueden ver en color celeste. Y aquí también la troponina I, que se puede elevar hasta 10 días después, ¿no? Puede mantenerse elevada por todo ese periodo de tiempo. Entonces, aquí con primera detección se refiere a la primera elevación de esa enzima, de esa molécula, de ese componente estructural. Es como cuando tú estás empezando a hacer tu tarea, le echas ganas, lo haces bonito, ya, así, hay una curva hacia arriba, pero mientras que te vas cansando, va disminuyendo tu proactividad. De igual modo, la primera detección es de tal a tal hora. La más precoz que habíamos mencionado, ¿cuál era? Mioglobina. Mioglobina es una de las primeras en detectarse, la mioglobina, pero habíamos dicho de que no era específica. Después, ¿a quién teníamos? A la CKMB. Se eleva después de la mioglobina, de 2 a 3 horas, es su primera detección. ¿De 2 a 3 horas de qué? Del evento cardíaco, a eso me estoy refiriendo. La mioglobina también decía, de hora y media a 2 horas del evento cardíaco. La CKMB, de 2 a 3 horas después del evento cardíaco. Troponina T e I, si bien es cierto, son las más específicas, sin embargo, se elevan de 3 a 4 horas del evento cardíaco. Por eso decíamos que la más precoz es la mioglobina. Ese es un concepto que tiene que quedar muy claro. Y esto es el tiempo de duración después también del evento cardíaco. Aquí vemos un nivel de sensibilidad y especificidad, ¿no? Como habíamos dicho, la mioglobina, si bien es cierto, es la más precoz, es muy sensible ante el daño necrótico, pero poco específico, porque puede venir también, por ejemplo, del pie, de la mano, de cualquier otro órgano que no esté recibiendo una correcta oxigenación. Listo. Y por aquí las otras que habíamos mencionado, ¿no? Ahora, aquí otro cuadro resumen en las que quiero que recuerden esto. Después de las horas producto del daño celular, los biomarcadores empiezan a elevar. Primero vendría a ser ¿cuál? La mioglobina, justamente lo que les había explicado, que no es específica, también se los había dicho. Cuando se los explico en imagen y después les pongo el texto, es básicamente para que ustedes estén prestando atención al momento de que se lo explico y después ya no tengan que estar tomando notas así como que a lo loco, sino más bien ya se los pongo así. Como que ya como nota mental, no olvidar, mioglobina no es específico, puede ser infarto u otras patologías u otra afectación necrótica, es decir, una falta de oxigenación de un órgano específico. Y después, con respecto a las troponinas, ¿qué es lo que debo recordar? Que las troponinas que sí son las más específicas. Y si bien es cierto, la mioglobina es la primera en elevarse, pero no es específica. Las troponinas sí son específicas. Entonces, la primera específica en detectarse tendría que ser la troponina. La primera que no es específica en detectarse, la mioglobina. ¿Por qué se los pongo así? Porque el doctor Ruiz, si no me equivoco, en Medicina 1 también lo explica de esa forma, ¿no? Pero básicamente les digo así, esta no es específica y esta es específica. Entonces no olviden ello. Y ya vimos de dónde vienen y todo ello. Entonces, por acá les pongo también otra nota mental. Ahora, habíamos hablado al comienzo también de un proceso que también podía lanzar liberar sus enzimas a la sangre, que hablábamos de un proceso inflamatorio. Y no se preocupen porque esto es como que más rápido de revisar, porque como podemos ver, los marcadores de inflamación
vendrían a ser los reactantes de fase aguda, ¿no? Como el fibrinógeno, la proteína C reactiva, la hemoglobina glicosilada, también es un marcador inflamatorio. Los lípidos, como el colesterol total, el HDL y el LDL. Esto de aquí tiene una revisión como que mucho más sencilla. Uy, creo que van a empezar a hacer bien. Esto de aquí tiene una revisión mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque un marcador de fase aguda o un marcador de inflamación, pues va a empezar a elevarse ante un proceso, como por ejemplo una operación. Es un proceso que va a someter a estrés al organismo. Entonces, ante ese proceso estresivo, también se van a elevar ciertos marcadores, ciertas enzimas por parte de nuestro organismo, pues justamente producto de ese estado en el que se va a encontrar un órgano o en general nuestro organismo como un completo. Por ejemplo, ante un proceso de fiebre, es un proceso de fase en el cual van a haber elevaciones de reactantes de fase aguda. Ante una cirugía también van a haber elevación de reactantes de fase aguda. Ante una cascada de citoquinas van a elevarse los reactantes de fase aguda, como por ejemplo en los COVID, perdón, en los casos de COVID. Ahora, entonces, el fibrinógeno, como habíamos mencionado, esto ya se lo sigue, propio de ser un marcador de fase aguda, un reactante de fase aguda. Ahora, ¿por qué es importante este como predictor, del cual vamos a ver más adelante? Porque habíamos hablado en primera instancia de una obstrucción. Entonces, ¿qué ponemos por acá? ¿Quién es el fibrinógeno? Es el responsable de la formación de los coágulos a nivel de la sangre. ¿Eso qué quiere decir? ¿Y por qué vendría a ser también un marcador de evolución de una patología? Pero también me dice de que no es específico de tejido cardíaco, porque les había dicho de que al ser un reactante de fase agudo, número uno, puede ser indicador de múltiples cuadros patológicos o transitorios en el organismo. Número dos, marcador de evolución. ¿Por qué? Porque miremos aquí, que es responsable de la formación de los coágulos de sangre. Y también va en relación, ¿no? Porque un coágulo puede estar en diversas partes del torrente sanguíneo, sin embargo, la formación de las placas ateroescleróticas, que vendrían a ser justamente las formaciones de coágulos a nivel de la sangre, la formación de estas placas, generarían obstrucción, porque obviamente lo que les expliqué en un primer momento, en primera instancia, es de qué es lo que va a pasar al haber una obstrucción, no va a haber un correcto paso de sangre, ¿no? Ya, el mecanismo fisiopatológico va por aquí. Va justamente a partir de la formación, de la aglomeración de estas placas que van a tener células escumosas, que van a tener elementos formes de la sangre, que van a tener macrófagos, van a tener dentro de estos también estas placas que van a estar formando como que una malla, que van a estar dándole estabilidad a esta placa. Entonces, o también conocido como fibrinógeno, ¿no? Toda esta fibrina, todos estos polímeros, pues me van a permitir la formación de una placa que me va a estar generando obstrucción. Y al haber obstrucción, ¿qué es lo que va a pasar? El flujo que debería ser por aquí, fluido de la sangre, se va a convertir en un flujo turbulento, ya no va a ser igual la circulación sanguínea. Entonces, por ello, es importante que yo pueda detectar a este fibrinógeno como, como parte de este proceso que conocemos aquí como un proceso inflamatorio, como parte de que algo está ocurriendo en el organismo, en palabras sencillas. Entonces, es importante que yo pueda reconocer este proceso. Ahora, les había dicho de que no era específico también. ¿Por qué? Porque estas placas, pongámosle ya el término o el acuñado de placas ateromatosas, tienden a formarse ¿dónde? En bifurcaciones de arterias, por ejemplo, que vendrían a ser en arterias de grandes calibres también, arterias coronarias, como por ejemplo también en arterias que se dirigen hacia el cerebro. Entonces, en todas esas bifurcaciones que nosotros podemos ubicar, donde se nos ocurren, ahí es. Y eso también fue pregunta de Pasito. ¿Dónde usualmente se ubican las placas ateromatosas? A nivel de las bifurcaciones de arterias o arterias de gran calibre o de grueso calibre. Otro reactante de fase aguda producido por el hígado, el cual es muy importante, pues vendría a ser la proteína C reactiva.
Y aquí les pongo algunos datos acerca de estas. Esta proteína C reactiva también hablamos en laboratorio de enfermedades hepáticas y también va a constituir un marcador de evolución, pues porque habíamos hablado de los procesos de estrés ante la que ésta se puede elevar, ¿verdad? Entonces habíamos dicho de que estos dos ya lo habíamos mencionado. Producido en el hígado también lo sabemos. Entonces, si es un marcador de fase aguda aplicando la misma teoría que vimos en el anterior, no va a ser específico del tejido cardíaco. Ya sabemos también el por qué, porque puede elevarse ante múltiples procesos patológicos o transitorios del organismo, desde una fiebre, por ejemplo. Y aquí vemos con respecto, bueno, algunos datitos que les había dicho para sus teams con respecto a los valores. Miren aquí, procesos de estrés, ¿no? Como una infección, una quemadura, un evento traumático, enfermedad traumática, todo ello puede elevar los valores de esto. Ahora, yo también puedo referirme, por ejemplo, a un marcador de funcionalidad ventricular, es decir, que me puede decir cómo va la función del ventrículo. Sí, también yo puedo referirme a esta. Por ejemplo, yo podría decir también de que hay algunos que se refieren a si hay daño a nivel de la aurícula. Sí, también. Por ejemplo, en el caso de esta, que es uno de los más actuales, de uno de los más utilizados y uno de los más, no solo utilizados, sino también actualizados, pues vendría a ser el PRO-BNP o simplemente BNP. ¿Por qué? Porque cuando hay un daño a nivel de los cardiomiocitos, estos van a estar traduciéndose en un proceso de isquemia. Entonces, si hay isquemia, estos marcadores van a estar tratando de compensar esta función y van a salir desde el ventrículo para dar la señal. Lo único que tienen que recordar es ello. Ante ese acto de compensación van a decir, hey, estamos trabajando doble, se liberan al torrente sanguíneo y pues ya se interpreta ese resultado como un proceso de insuficiencia cardíaca. Porque si hay un proceso de compensación, pues tú ya puedes decir, si está tratando de compensar, es porque está habiendo un proceso de insuficiencia, porque de otro modo no tendría que estar trabajando el doble. Eso también, así como se los comento, está en este artículo que se les voy a pasar después también para que lo revisen si desean. Después, entonces, niveles altos de este BNP pueden indicar la presencia de una insuficiencia cardíaca. Verdadero. ¿Por qué? Pues por lo que ya les había explicado. Entonces, niveles bajos de este me serviría para descartar más bien la presencia de un fallo cardíaco. También verdadero. Y a eso nos referíamos también, si estamos hablando de la liberación ante la sobrecompensación de este trabajo miocárdico, pues estaríamos hablando también de un marcador de evolución de alguna enfermedad o de un evento coronario. Y esta parte es bastante bonita. Y ya para terminar, para que no se me cansen ni aburran, es que hablábamos de los procesos de dislipidemia. Ahora, ¿por qué es importante? En la primera imagen les había mostrado el estilo de vida sedentario de Homero Simpson, cómo el consumo de grasas lo podían llevar a que su corazón esté como que todo adolorido, todo cansado. Y todos esos términos son válidos. ¿Por qué? Porque si obviamente un músculo no está siendo correctamente oxigenado, pues obviamente va a terminar en un proceso de cansancio por no recibir una correcta oxigenación. Entonces puede haber un proceso de necrosis también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ejemplo, cuando ustedes, no sé si ya conducirán, cuando ustedes dejan su carro estacionado, lo dejan ahí parado, en plena Panamericana o en la vía expresa, ¿qué es lo que pasa? ¿Puede generar también tráfico? Sí, puede generar tráfico. O también, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que pasa es de que va a venir la grúa, se los va a llevar. No lo pueden tener ahí. Creo que en menos de 48, menos de 72 horas ya va a venir la grúa y se los va a llevar, ¿no? Para que dejes tu carro piña. No es un lugar en el que este pueda estar. De igual modo, en la sangre, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos nuestra carretera, tenemos nuestra vía expresa o nuestra panamericana, como ustedes desean llamarla. Pero ¿qué es lo que pasa si el flujo lineal, si el fluido lineal de la sangre se ve obstaculizado por ciertos automóviles, digamos, que se quedan aquí obstruyendo el paso? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues obviamente este flujo, que debería ser fluido, pasa a ser turbulento. Uno, ya va a generar alteraciones a nivel de la circulación sanguínea.
Pero, ¿qué es lo más grave de esto? Lo más grave de esto es que al generar esta obstrucción puede llegar a taponar la arteria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo habíamos llamado a esa hamburguesa, a la que vimos en el comienzo, ¿no? La taparteria. Así como chiste que suena, ante un aumento del colesterol, al que le llamaremos colesterol malo, el cual también es conocido como el LDL en términos médicos, este colesterol puede generar un gran daño pasando el endotelio de la arteria y a través de por acá se los voy a poner, a través de ciertos, ¿dónde están mis macrófagos? Acá está. A través, este LDL, a través de la capa endotelial de la arteria, llegando a la íntima. Por aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Tras la interacción con macrófagos, un macrófago se puede comer esta molécula de LDL, ¿y qué es lo que va a pasar? Se va a convertir en una célula espumosa. Si esta célula espumosa explota, ¿qué es lo que va a pasar? Un proceso proinflamatorio. Por ello hablábamos que desde ahí iniciaba todo el proceso. Entonces, ¿qué es lo que va a generar si muchos empiezan a explotar, explotar, explotar? Empiezan a generar un núcleo lipídico, ¿no? Entonces, todas estas placas ateromatosas al final, ¿por qué están compuestas? Pues por un núcleo lipídico. Y ya vienen otras características, si está estable, si está no es estable. Esas ya van a tener otras características que ustedes van a revisar en medicina, pero ahorita lo único que quiero que recuerden es esto, que estos son importantes. Que estos son importantes, ¿por qué? Porque todo viene del conocimiento de estos lípidos. Tenemos la clase de lípidos de alta densidad, de no tan alta densidad, de densidad intermedia. Tenemos los kilomicrones que vienen del intestino delgado, donde son producidos. Pero, ¿por qué son importantes estos? Y lo único que quiero que olviden el de muy baja densidad y los kilomicrones por este momento, y quiero que se centren acá. Quiero que se centren en el de alta densidad y en el de baja densidad. ¿Por qué? En el de alta densidad, porque este es también conocido como el colesterol bueno. ¿Qué quiere decir esto? De que mientras que el LDL sigue un camino en el que va a estar depositándose en las arterias, conocido como el colesterol malo, porque está dejando grasa en mis arterias, está depositando la grasa en mis arterias. ¿Por qué el otro es el colesterol bueno? El HDL. Porque coge estas partículas de LDL y las va a llevar hacia el hígado, mientras que el LDL es un mal padre, va desde el hígado hacia los vasos, el HDL hace lo contrario. Coge estas moléculas grasas del LDL y las lleva hacia el hígado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Con este proceso estamos viendo de que por qué uno se llama malo y por qué uno se llama bueno. Y también la cosa número 2 es de que entonces, a mí, ¿quién prefiero yo que esté elevado? ¿El LDL o el HDL? Obviamente el bueno, ¿no? Para que de ese modo coja todas las partículas grasas del LDL de los vasos sanguíneos y las lleve hacia el hígado. Entonces, es por ello de que estos niveles me son tan importantes. Yo no puedo tener un LDL mucho más elevado, porque si no, va a haber entonces lo que se conocería como un perfil de riesgo coronario. Entonces, ¿por qué el LDL o colesterol malo, también conocido así, colesterol de baja densidad? Porque este de aquí hace este acto, ¿no? De llevar desde el hígado hasta los vasos sanguíneos y dejarlo ahí por el torrente sanguíneo en el endotelio de las arterias. ¿Por qué? Porque, miremos aquí, el 51% está compuesto por colesterol, mientras que el de alta densidad tiene un 45% de proteínas, ¿no? Aquellos que quieren estar chapaditos, ¿qué hacen? Toman su proteína, ¿no? Ya, pero hay otras fuentes de proteína, ¿no? Como por ejemplo las carnes, el huevo, las menestras también. Entonces, vemos de que esos componentes no son grasos. Pero, por otro lado, cuando hablamos de frituras, para que lo relacionen de ese modo, ya estaríamos hablando de un aumento de colesterol. Entonces, es por ello de que es importante que yo tenga niveles óptimos de estos dos.
del colesterol, esta imagen es de la OMS, el colesterol bueno para hombres y para mujeres, valores distintos, Katy. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Eso es machismo, eso es feminismo. No, recuerden que las mujeres tienen una mayor de distribución adiposa, una mayor adiposidad, justamente por el tejido mamario y también por los glúteos y las caderas. Entonces, las mujeres deben tener el colesterol bueno más arriba, o bueno, más elevado que los varones, ¿no? Debería ser superior a 50 y los varones superior a 40. Mientras que el LDL deberían estar para ambos por debajo de 100. Entonces, cuando ustedes reciban ya, por ejemplo, los exámenes de sangre de su mamá, papá, abuelito, ustedes ya pueden decirle, tienes que cambiar tu estilo de vida, tienes que hacer más ejercicio o tienes que comer mejor, ácidos grasos buenos, tienes que comer, por ejemplo, frutos secos, maní, tienes que comer aceite, bueno, tienes que añadir en tus comidas el aceite de oliva, tienes que comer más proteínas, menestras y no tantas grasas saturadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, podemos predecir entonces un evento coronario simplemente con el hecho de yo conocer el perfil lipídico de una persona. Sí, ¿por qué? Miremos aquí. Ay, se repitió la imagen, creo. Estos son datos acá. Porque al haber un un LDL elevado, ¿qué me va a decir? Me va a decir de que hay un alto riesgo de que este LDL genere depósitos, placas ateromatosas en los vasos sanguíneos y por ende genere obstrucción del paso sanguíneo. ¿Cómo se llama esta? Porque esta es la taparterias, ¿no? Y si hay un bajo HDL, significa que no va a abastecerse para que coja esos LDL y los lleve de regreso al hígado. Entonces, por ello es de que este HDL, habíamos dicho de que tiene que estar por arriba de 40, por arriba de 50, por arriba de 40, en varones por arriba de 50, en mujeres, y el LDL tiene que estar por debajo de 100, eso debería ser lo óptimo, pero aquí hablamos de lo contrario, por eso es de riesgo. Ahora, estos de aquí son datos de dónde provienen para sus seminarios, lo que es considerado también para la OMS. Después, ¿qué más hemos puesto por aquí? Esto ya lo hemos revisado. Ah, ya, esto de aquí es un cuadrito resumen, porque básicamente hemos llegado al final de esta sesión. Y aquí los distintos factores de riesgo, ¿no? Que también son importantes para el desarrollo de estas placas ateromatosas. Quiero agradecer a todos por estar hasta este momento de la sesión. Espero de que todo se haya entendido, comprendido. Voy a dejar de grabar, detener grabación.